Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de Física General. Les comento que la clase está siendo grabada y posteriormente se subirá a YouTube. El día de ayer, o mejor dicho, la clase anterior, nosotros estuvimos analizando el movimiento rectilíneo. Entonces, en el movimiento rectilíneo horizontal, que fue el estudiado en la clase anterior, nosotros vimos cuatro ecuaciones. Las voy a colocar, ya que las tenemos por acá. Vimos estas cuatro ecuaciones que describen el movimiento de un objeto, ¿sí? Que viaja en línea recta y que tiene aceleración constante. Esos son los dos requisitos para poder modelar el movimiento de un objeto con estas ecuaciones: que viaje en línea recta y pues que su aceleración sea constante. La aceleración puede ser cero. Si ustedes se fijan en estas ecuaciones, si la aceleración es cero, lo vamos a ver aquí. La aceleración puede ser un valor o puede ser cero. Perdón, debe ser constante, o sea, es un número y ese número puede ser cero. Si la aceleración es igual a cero, usted lo que tiene es un movimiento con rapidez, mejor dicho, un movimiento con velocidad constante. Es decir, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Todo el término aceleración por tiempo, como la aceleración es cero, ese término desaparece. Entonces usted obtiene que la velocidad final es igual a la inicial. Eso es cuando la aceleración es igual a cero. ¿Qué ocurre con la posición? Bueno, si la aceleración es cero, en la ecuación número 2 desaparece el tercer término, el que tiene un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la posición final les queda igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Y si usted escoge la referencia de manera que la posición inicial sea cero, usted puede obtener esta ecuación y decir que la posición final es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Estas dos ecuaciones describen el movimiento de un objeto que se mueve con aceleración cero. Dicho de otra forma, con rapidez constante o con velocidad constante. Más adelante nosotros vamos a ver que este es el caso específico de la primera ley de Newton. Bueno, por ahora solo vamos a decir que es un movimiento en el cual la aceleración es cero. En general, usted no sabe cuánto vale la aceleración, sabe que tiene un valor numérico, pero no sabemos cuánto es. Bien, dicho eso, entonces, este cuerpo puede estar, este cuerpo puede estar en movimiento horizontal o en movimiento vertical. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Bueno, una que, pues la dirección, ¿verdad? Uno es en el eje X y el otro es en el eje Y. Pero adicionalmente a esto, cuando un objeto se mueve en el eje Y, en este contexto de movimiento rectilíneo
con aceleración constante, un objeto que se mueve en el eje Y lo hace siempre con una aceleración igual a la aceleración gravitatoria. Todos los cuerpos que se mueven de manera vertical en el planeta Tierra se mueven con esta aceleración. Esta tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la magnitud de la aceleración gravitacional, pero esta debe tener también una dirección, dado que la aceleración es un vector. Entonces, la dirección de esta aceleración siempre es, siempre nosotros lo decimos, es hacia abajo, es hacia el centro de la Tierra. Entonces, si usted lanza un objeto al aire, la aceleración gravitacional tiene dirección siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Siempre va a apuntar hacia abajo. Este valor no es, en la realidad no es constante. Digamos, a nivel del mar, el valor de la gravedad es 9.8066 metros sobre segundo cuadrado. Si usted lo redondea es 9.81. Pero a medida que usted aumenta la altura sobre el nivel del mar, la aceleración gravitacional disminuye. En el edificio de física, el edificio E1 de Ciudad Universitaria, al nivel del primer piso de la base del edificio, estamos a una altura de unos 1078 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en ese punto específico, a esa altura, el valor de la aceleración gravitacional es de 9.78. A nivel del mar, 9.8066 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, 1000 metros más arriba, ya vale 9.78. Vale 9.78. Entonces, este valor va disminuyendo a medida que usted aumenta la altura sobre el nivel del mar. Por eso nosotros vamos a trabajar con 9.8 usualmente en los ejercicios. Note esto porque a veces trabajar con 9.81, 9.8 casi siempre dan los resultados, casi siempre dan resultados muy similares, pero si durante el examen, quien desarrolló el examen lo hizo pensando en 9.8 y colocó las respuestas trabajando, con una aceleración de 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y usted trabaja con 9.81, quizá la última cifra significativa va a ser diferente y podría resultar que el problema no es que le vaya a salir malo, porque al final yo se lo tomaría bueno, pero usted podría no encontrar la respuesta en el listado de opciones que hay. Entonces, solo para que lo tome como una observación. Todo cuerpo entonces que viaja de forma vertical se dice que está en caída libre. Y la aceleración que experimenta es la aceleración gravitacional. Bien, esta parte entonces es para analizar un poco las gráficas de posición versus tiempo. ¿Verdad? ¿Tiene alguna pregunta? Okay, vamos a asumir que no. Entonces, verán, como repaso también del día de ayer, aquí tenemos una gráfica de la posición, no es la obtenida de las ecuaciones de ayer, es una gráfica cualquiera, digamos, de la posición en función del tiempo, ¿sí? Entonces, si a usted le dan esta gráfica de la posición en función del tiempo, lo que usted puede obtener aquí es que usted inicialmente está en el punto A. El punto A está a la izquierda del cero, donde el cero es el punto de referencia, ¿sí?
Entonces usted está parado, digamos, usted está parado en el punto cero y a su izquierda está un objeto. Y ese objeto comienza a cambiar de posición, cada vez se va acercando más a usted y entonces después de un cierto tiempo es ahora sí. Bien, tuvimos un pequeño corte de energía. Vamos a ver. Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, hubo un corte de energía aquí en mi casa, entonces me quedé sin internet. Pero como soy ingeniero, tengo un plan B. Bien, entonces, bien, entonces decíamos que el objeto se va acercando desde la izquierda y pasa frente a usted después de un cierto tiempo. Luego este objeto sigue avanzando hacia su derecha, hacia su derecha hasta llegar al punto C. Cuando llega al punto C, el objeto por alguna razón ya no sigue alejándose de usted, sino que comienza de nuevo a acercarse. Se va acercando de nuevo hacia usted, que está en el punto cero. Y bueno, y llega hasta el punto E y así continúa acercándose, pero cada vez se acerca más a usted, pero sin llegar a usted. Más o menos eso es lo que representa esta gráfica de posición versus tiempo. ¿Qué información se puede sacar de aquí? Bueno, note usted que están dibujadas las pendientes en diferentes puntos. La pendiente, por ejemplo, en el punto A es positiva. ¿Qué quiere decir que sea positiva? Que a pesar de que la posición del objeto sea negativa, porque en este caso está a la izquierda debajo del cero, digamos. En este caso sería a la izquierda del cero. A pesar de que el objeto está a su izquierda en una posición negativa en el eje X, la velocidad que tiene es positiva porque va en dirección hacia el origen, se desplaza hacia el origen. Y como la pendiente es positiva, esa velocidad debe ser positiva. Cuando llega al origen, llega con velocidad positiva. ¿Por qué digo eso? Porque la pendiente sigue siendo positiva. Cuando hablo de la pendiente me refiero a la derivada de esta función con respecto al tiempo. Sigue siendo positiva. Luego, cuando llega al punto C, ahí la pendiente es cero. Como la pendiente es cero, entonces en ese punto la velocidad es cero. ¿Sí? La velocidad es cero. Entonces luego cuando comienza a regresar, cuando el objeto comienza a regresar, tenemos ahora una pendiente negativa, de manera que eso indicaría que la velocidad del objeto es negativa. Y eso quiere decir que el objeto se acerca cada vez más hacia usted. Luego, luego en el punto E lo mismo, tenemos una pendiente negativa y la velocidad negativa pues indica que el objeto se mueve en dirección hacia los negativos, hacia el eje menos X. Y entonces lo que se ve reflejado es que el objeto cada vez se va acercando de nuevo al origen. Entonces esa es la información que podemos sacar de aquí.
Ok. Noten que aquí, vamos a ver, la pendiente es positiva, ¿verdad? Listo. Y la curvatura es hacia arriba. Cuando la curvatura es hacia arriba, vamos a interpretarlo como que la aceleración es positiva. En este caso, en el punto B, digamos que no tenemos curvatura. Si se fijan en el punto B, prácticamente la gráfica de la posición, en ese punto, en el punto B, la gráfica de la posición en función del tiempo coincide con la pendiente. Entonces, en ese punto no hay curvatura y entonces la aceleración en ese punto es cero. Pero luego cuando viene al otro extremo, que tenemos una curvatura hacia abajo, entonces ahí pues tenemos una aceleración negativa. Y finalmente tenemos una curvatura hacia arriba y eso indicaría que la aceleración es igual a cero. Bien, noten que del punto B al punto D se cambió de una velocidad positiva a una velocidad negativa. En el punto B la velocidad es positiva. En el punto D la velocidad es negativa. Este cambio solo puede haber sucedido si el objeto en cuestión va frenando. ¿Cómo sé yo que va frenando? Bueno, yo sé que va frenando porque en el punto B la velocidad es positiva, pero en el C la velocidad es cero, es decir, el objeto se detiene. Y este objeto solamente se detiene pues si la aceleración es negativa. Y luego, bueno, como la aceleración es negativa y está siendo aplicada sobre el objeto, no solo lo detiene, sino que ahora más bien la velocidad empieza a ser negativa. Y como ahora, y si se fijan, el objeto del punto D al punto E sigue moviéndose con velocidad negativa, cada vez se va a ir moviendo más rápido con esa velocidad negativa. Entonces ya la aceleración deja de ser negativa, sino que positiva. Esta partecita puede sonar confusa, pero véalo de esta manera. Si la velocidad comienza a aumentar, si la magnitud de la velocidad aumenta, es gracias a una aceleración positiva. Si la magnitud de la velocidad disminuye, es gracias a una aceleración negativa, perdón. Si la magnitud de la velocidad aumenta, es gracias a una aceleración positiva. Si la magnitud de la velocidad disminuye, es gracias a una aceleración negativa. Ahora sí, lo dije bien. Esto hay que verlo varias veces y si es posible tienen que escribirlo porque no es que no sea tan fácil de ver, lo que pasa es que no es tan fácil de recordar. Bien, acá tenemos entonces diagramado de una forma más entendible lo que estaría pasando. Noten acá, el objeto está a la izquierda del punto cero y la aceleración, el objeto cada vez va más rápido. Eso quiere decir que la aceleración va en la misma dirección de la velocidad. En este caso la aceleración es positiva. Cuando pasa por el origen, en ese punto la velocidad no cambia y entonces decimos que la aceleración es cero. Eh, Luego, después de que pasa del origen, la aceleración ahora tiene el sentido opuesto, tiene dirección opuesta, y entonces, como la dirección de la aceleración es opuesta a la dirección de la velocidad, el objeto va a buscar detenerse, ¿sí?
la velocidad va a ir disminuyendo hasta que el objeto se detiene. Eso ocurre aquí. Como la aceleración sigue teniendo dirección hacia la izquierda, lo que va a pasar es que el objeto va a tender a moverse en la misma dirección que la aceleración. Luego, si el objeto se sigue moviendo a la derecha, pero a la izquierda, pero la aceleración tiene dirección hacia la derecha, lo que va a pasar es que el objeto se va a ir frenando. Tomen en cuenta esto, el objeto siempre tenderá a moverse en la misma dirección que la aceleración. Siempre va a buscar moverse en la misma dirección de la aceleración. Si el objeto se mueve y su aceleración va opuesta a su velocidad, este objeto va a ir frenando, va a ir disminuyendo su velocidad con el tiempo. En un momento se va a detener y va a empezar a moverse en la misma dirección que la aceleración. ¿Por qué les digo esto? Porque lo que hace Newton es decir, más adelante, ¿verdad? Lo que hace Newton es decir que existe algo relacionado con la aceleración, que es la que puede cambiarle la dirección a los objetos. Todavía no voy a decir que ese sea algo, ustedes ya saben probablemente qué es, pero yo no lo voy a decir. Y continuamos. Aquí tenemos otro ejemplo similar. En el punto A tenemos, bueno, aquí en el punto A ya no es, ya prácticamente la recta, ¿cómo se llama? Sí, la recta coincide con la curva de la posición. Ah, no, perdón, ya esta es la velocidad, ojo. Esta es una gráfica de velocidad versus tiempo. Aquí estamos hablando de la velocidad del objeto, entonces la pendiente de esta gráfica ahora representa a la aceleración. En una gráfica de velocidad versus tiempo, la pendiente representa a la aceleración. Cuando teníamos esta gráfica era posición versus tiempo. Aquí la pendiente representaba la velocidad. Pero si la gráfica es de velocidad versus tiempo, la pendiente representa la aceleración. Bien, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos de nuevo los diagramas explicativos. Tenemos acá, si se fijan, una velocidad en dirección hacia la izquierda, una aceleración hacia la derecha. Lo que va a pasar es que el objeto se va a frenar. El objeto se va a frenar y en un instante B ya el objeto se va a mover en la misma dirección que la aceleración. En el punto C, perdón. El punto C es este de aquí arriba, donde la pendiente es 0, quiere decir que en ese punto la aceleración es 0. En ese punto, pues el objeto queda moviéndose libremente, pero luego, como pueden ver aquí en el punto D, la aceleración es negativa. Y entonces el objeto va a frenarse nuevamente y va a empezar a moverse en la misma dirección, perdón, de la aceleración. Que aquí es donde tenemos ya el punto E. Bien, vamos a verlo de nuevo. En el punto A, la velocidad es negativa, pero la pendiente es positiva, por lo tanto la aceleración es positiva. En este punto de aquí, la velocidad es 0. La velocidad es 0, pero la aceleración va a ser positiva. Entonces, ¿qué va a pasar?
que la aceleración va a hacer que el objeto tome una velocidad positiva. Es toda esta gráfica que tenemos aquí. La aceleración positiva. Pero llega a un punto donde la aceleración se vuelve cero, que es aquí arriba, el punto C. Aquí la aceleración es cero, ¿verdad? Y la velocidad, por lo tanto, en este punto es constante. Pero luego la aceleración se vuelve negativa, que es el punto D. La velocidad sigue siendo positiva, porque está arriba del cero. Pero la aceleración ya es negativa. ¿Qué va a pasar? La velocidad empieza a disminuir, disminuye, hasta llegar a cero. Cuando la velocidad llega a cero nuevamente, miramos qué dirección tiene la aceleración. Bueno, la aceleración sigue teniendo, sigue siendo negativa. Miren la pendiente. Como la aceleración sigue siendo negativa, entonces el objeto comienza a moverse con una velocidad negativa, que quiere decir que va en dirección opuesta a lo que iba inicialmente. Entonces, si yo fuera ustedes, me quedaría con que el objeto tiende a moverse en la misma dirección que la aceleración. Vamos a ver. Ok, esto se va a quedar aquí. Vamos a ver. Vamos a quedarnos aquí por el día de hoy, jóvenes. Agradecidos por su atención.